Hola chicos, vamos entonces a ver unas aplicaciones de la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Vuelvo y repito, es para calcular campo eléctrico, es decir, vamos a hacer una aplicación de la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Esto porque no podemos olvidar que la ley de Gauss no se hizo para calcular campos eléctricos, no es el objetivo de la ley de Gauss, sino que el objetivo de la ley de Gauss es explicar o dar evidencia a la existencia de monopolos eléctricos. Entonces vamos a ver una aplicación y bueno, en este caso pues coincide para calcular campos eléctricos, pero debemos ser conscientes que esa no es su finalidad. Tenemos un alambre infinito y la densidad de carga es lambda cero, como vemos en la figura. Entonces a ese alambre infinito lo que vamos a hacer es que necesitamos calcular el valor del campo eléctrico en un punto P que se encuentra a una distancia, lo voy a colocar acá con un color rojo. Ese punto P se encuentra a una distancia R del alambre. Entonces, para nosotros poder calcular el campo eléctrico, lo que vamos a hacer es que primero tenemos que construir una superficie gaussiana según la simetría de la distribución de carga. No es obligatorio. Lo que pasa es que este tipo de construcciones, cuando son simétricas con respecto a la forma de la distribución de carga, permite más fácil calcular la integral. Es nada más por ese motivo. Yo en sí puedo crear una superficie esférica, cúbica, y eso no tiene absolutamente nada que ver en la respuesta. El problema está es en lo difícil que va a ser calcular la integral. Entonces en este caso, como tenemos un alambre se puede asemejar como un cilindro y por lo tanto vamos a construir entonces una superficie de tipo cilíndrica. Entonces ahí construimos nuestra superficie gaussiana. En este caso la superficie gaussiana es esa superficie roja que ustedes ven ahí. Esa ustedes la construyen. Entonces tenemos nuestra superficie de Gauss, que es una superficie cerrada, es decir, dos tapas, una superior y una inferior. Y tenemos la tapa lateral. Entonces, ya teniendo esta superficie de Gauss, nosotros sabemos que la integral, en este caso la integral de la superficie del flujo sobre una superficie cerrada, está por la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la integral cerrada sobre la superficie gaussiana del campo punto de A es igual a la carga interna sobre epsilon 0. ¿Listos? Esa es la ecuación de la ley de Gauss. Entonces, esta integral que nosotros vemos acá la vamos a partir en tres integrales. Va a ser una integral de e punto de A para la tapa superior. La tapa superior pues va a ser esta. Esta es la tapa superior. Más la integral para la tapa inferior. Esta es la tapa inferior de e punto de A. Y le sumamos la integral sobre la tapa lateral. La tapa lateral pues es esta de acá. Tapa lateral. Y lo mismo de e punto de A. Y eso va a ser igual a la carga interna sobre epsilon 0. Entonces, para cada término lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el vector campo y el vector de A tanto en las tapas como en la tapa lateral y vamos a calcular cada una de esas tres integrales. Para la tapa superior ahí dibujamos el vector campo y el vector de A. Vemos que entre los dos el ángulo que forman es de 90 grados. Recordemos que el vector área sale del volumen. Por lo tanto, al ser perpendiculares, este producto punto de acá nos va a dar 0. Entonces voy a colocar acá y es sencillamente ¿por qué? Pues porque θ, el ángulo entre los dos, es igual a 90 grados. Y recordemos que por identidad tenemos que E punto de A, el producto punto entre dos vectores, yo lo puedo escribir como el campo por el área por el coseno del ángulo, que en este caso es 90 grados. Por lo tanto, ese primer término nos da 0. Si miramos la tapa inferior, nos va a pasar exactamente lo mismo. Entonces vemos que para la tapa inferior vemos el vector campo, el vector de área, y vemos que ellos también son perpendiculares. Eso implica que esta integral de acá, en este caso θ, también es 90 grados. Y por lo tanto, por la misma razón que en la tapa superior, tenemos que esto nos va a dar
0. Por lo tanto, esto nos queda la integral sobre la tapa lateral, ¿cierto?, del campo punto de A. ¿Listos? Y eso va a ser igual pues a la carga interna sobre epsilon 0. Cuando nosotros construimos nuestra superficie gaussiana, nosotros tenemos que colocarle los nombres o las dimensiones a esa superficie gaussiana. En este caso colocamos que el radio del círculo de esa superficie gaussiana, de la base del círculo, es R. Y bueno, acá vamos a colocar que esta altura de acá hasta acá va a ser H. La vamos a llamar H. ¿Listos? Entonces, esto pues porque lo vamos a necesitar, es decir, que esa parte roja que ustedes ven dibujada ahí, esa la construyen ustedes y colocan esos valores. Siempre colocan el R minúscula y la altura H en el caso de que sea un cilindro. Entonces, para solucionar la integral, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que dibujar entonces el vector área y el vector campo en la parte lateral. Entonces vemos ahí dibujado el vector campo, el vector área, y vemos que los dos apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, el ángulo entre los dos pues va a ser 0. Por lo tanto, el coseno de teta es igual al coseno de 0 y eso va a ser igual a 1. Entonces, quiere decir que el producto punto entre E punto de A lo puedo escribir como E de A, ¿cierto?, por el coseno de 0 y eso pues nos da 1, o sea que nos queda E de A. Entonces, reemplazamos este producto vectorial por esta cantidad de escalar y nos queda que E de A en la tapa lateral es igual, perdón, acá el de A, yo me equivoqué, toca, perdón, toca quitarle la flechita, ¿listos? Entonces queda que E de A es igual a Q interno sobre epsilon 0, ¿listos? Entonces ya teniendo esa integral, lo que vamos a hacer es que, voy a escribir un poquito más acá abajo, entonces ese campo es sobre la tapa lateral. Entonces el campo, como cualquier punto sobre esta parte lateral, está a la misma distancia del alambre, ¿cierto? Eso quiere decir que este campo es constante, por lo tanto lo puedo sacar de la integral. Y nos va a quedar entonces la integral, el campo por la integral de área de la tapa lateral es igual al Q interno sobre epsilon 0. ¿Listos? Entonces, ahora la pregunta es ¿cuánto vale esta integral sobre el área de la tapa lateral? Pues la tapa lateral en sí, si yo aplico acá como unas tijeritas y abro esa tapa, nos va a quedar algo así, nos va a quedar como, lo voy a hacer acá, chiquitico, nos va a quedar algo así, donde esto yo lo puedo estirar como si fuera una lámina, ¿cierto? Donde la base va a ser el perímetro de la circunferencia que formaba la base, es decir, 2 veces pi por el radio, y esta parte quedaría a la altura de nuestra superficie gaussiana. Entonces, es decir que el área es el área de la tapa lateral, o sea que es el área de un rectángulo de base 2πr y de altura h. Entonces esta integral se nos va a transformar en 2πr por h, afuera nos queda el campo, y es igual al Q interno sobre epsilon 0. ¿Listos? Y acá voy a despejar el campo. Entonces el campo, al despejarlo, nos va a quedar que el campo es igual a la carga interna sobre 2pi por r por h por epsilon 0. Para hallar esta carga interna es la carga que está dentro de la superficie gaussiana. Es decir, si nosotros miramos acá, la voy a pintar con fucsia, el pedazo de alambre que quedó por dentro de la superficie gaussiana va como desde por acá, toda esta parte, hasta por acá. Entonces toca hallar esa cantidad de carga que hay en ese pedazo de alambre que fue el que quedó por dentro de la superficie de Gauss. Entonces para poder hallar nosotros eso, nosotros sabemos o tenemos la relación de que lambda es igual a la carga total sobre la longitud total, y eso cumple igual a la carga interna sobre la longitud
del alambre que está por dentro. En este caso nos queda que la carga, nosotros no tenemos nosotros tenemos, perdón, entonces en este caso nosotros tenemos es la densidad de carga, tenemos este término y este es el que necesitamos hallar. Entonces la densidad de carga es lambda 0 y eso es igual a la carga interna sobre la longitud interna, es decir, la longitud que tiene esta carga interna. Entonces pasamos este acá a multiplicar, nos quedaría que lambda 0 por la longitud interna es igual a la carga interna. ¿Listos? Y esta longitud interna viene siendo en nuestro caso, si miramos acá nuestra superficie, la longitud de este pedazo que está acá por dentro viene siendo el mismo h. Entonces vamos a colocar acá lambda 0 por el h es igual a la carga interna. Y bueno, ya reemplazamos entonces esta cantidad, la reemplazamos en la ecuación y nos queda que el campo es igual a lambda 0 por h sobre 2pi por r por h por epsilon 0. De acá se nos cancelan las h's y nos queda que el campo eléctrico es igual a lambda 0 sobre 2pi por r por epsilon 0. Ese sería el campo producido por un alambre infinito. Si nosotros lo graficamos, podemos ver lo siguiente. Por lo tanto, la gráfica para esta función de acá, como vemos que está el inverso de la distancia, o sea, quiere decir que el campo es proporcional a 1 sobre r. Por lo tanto, él va a decaer de la siguiente forma. Es decir, que en el infinito, cuando r tiende a infinito, el valor del campo eléctrico se va a hacer cada vez más pequeño. ¿Listos? Espero que entonces este video sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video, muchachos.